¿Se te escucha bien? Ok, ok. Muy bien. El tema que voy a tocar ahora van a ser algunos puntos sobre lo que es estenosis cervical con mielopatía y dar hincapié en algunos factores en el cual muchos de ustedes ya conocen, de hecho, o lo conocen bien, cuando se elige o cuando se propone, se tiende a hacer una vía anterior, una vía posterior o quizás una vía combinada. Esto no es 100%, eso tiene que dar claro. Cada paciente es individual y no solo depende de la parte radiológica, también depende mucho de la parte clínica. Y la clínica, cuando digo, no solamente estoy viendo la parte neurológica, sino también todo el paciente como uno solo. Es por eso que no hay una regla ideal 100% ni qué seguir. Depende de cada caso. En general, esta exposición no era tratar sobre clínica, semiología, pero de todas maneras hay que mencionar algo sobre la evolución natural. Pero nuevamente indico, la parte clínica, la anamnesis y el examen físico es muy importante, es demasiado importante para decidir. Partiendo de eso, podemos decir que, que esta estenosis cervical de características degenerativas, espondilóticas, con mielopatía, van a constituir la mayor causa de compresión en la médula. Tenemos también aparte tumores, tenemos también infecciones, etcétera, otras causas, pero la mayor parte va a ser por características degenerativas. También tenemos que mencionar que viéndolo desde otro punto de vista, y es importante por eso el examen físico y la anamnesis, el 70% de pacientes en imagen, el 70% de más de 65 años en imagen, van a presentar cambios degenerativos. Es decir, la clínica otra vez muy importante, como comentaron algún caso en el chat de Aspecibe, si ustedes se acuerdan, los que están ahí, paciente con cuadriparesia o diparesia, pero que tenía pequeñas protrusiones discales que no concordaban. Sí, va a haber cambios degenerativos, pero no todo va a ser una mielopatía por espondilosis. Esta enfermedad tiene un curso variable impredecible, ¿no? Ya sabemos bastante o mejor dicho, tenemos bastante debate entre qué paciente puede progresar, no progresar, y sobre todo el debate se centra en los que son mielopáticos leves, que quizás aparte de alguna dificultad motora fina puede tener hiperreflexia leve, todo leve, y los asintomáticos con compresión. Wilson, en un estudio en el 2013, justamente en estos últimos, menciona que a la larga, en el seguimiento de 12 meses, de esos asintomáticos que tenían compresión medular, 8% podían desarrollar mielopatía. Y hasta una cuarta parte de todos esos pacientes podían desarrollar a los 44 meses mielopatía. Hay que tenerlo en cuenta. Caradima, en el 2013, también sigue a pacientes sin cirugía y ve que una estenosis cervical mielopática leve puede ir del 20 al 60% en deterioro en 3 a 6 años. Cuando digo deterioro no quiere decir que deterioran a una grave, moderada, no necesariamente, pero si hay un deterioro quizás de un JOA 16 pasa a un JOA 15 y sigue siendo leve. Pero de estos, diferentes series de 10 a 40% pueden requerir cirugía, partiendo de una mielopatía leve. El pronóstico es peor, según Caradima, y lo conocemos, cuando la compresión en esas mielopatías leves van a ser anterior y posterior. Estoy hablando un poco más de mielopatía leve porque es donde nosotros podemos tener algún debate en cuanto a operar o no operar, ¿no? Y hablando de mal pronóstico, un pronóstico también que no es bueno, a veces cuando hay signos mielopáticos y tenemos en la resonancia en T2 una hiperseñal o hiperintensidad, y justo en T1 tenemos una pequeña, en este caso, hipointensidad. Si se combina señal arriba con T2 y señal baja en T1, también es un signo que hay irreversibilidad de la lesión medular. Es importante. Bueno, en este caso igual vamos a ver por qué íbamos por atrás con una fijación. Tenía también artritis reumatoidea, tenía inestabilidad transaxial. No viene el caso, pero así se solucionó.
Volvamos. La cirugía entonces ha demostrado ser superior para una estenosis cervical mielopática moderada grave y el éxito de la cirugía es multifactorial. Evidentemente, para cada uno de los elementos faltan estudios de muy alta calidad, pero hay bastantes estudios de mediana calidad y retrospectivos que nos van a abordar en lo que va de esta exposición. El objetivo de la cirugía sabemos que va a ser descomprimir la médula, expandir el canal, mientras se restaura en lo posible y como ideal la lordosis cervical, estabilizándolo y en posible disminuir el riesgo de que haya una cifosis cervical. Y vuelvo a la mielopatía leve que antes de entrar a la anterior posterior. Cuando hablaba del JOA, sé que en todos los estudios, no solamente el JOA, ponen el NURIC, el INDEX, ponen incluso escalas de calidad de vida, como el SF36, como para predecir los resultados funcionales. Por lo menos en nuestra clasificación deberíamos siempre utilizar una escala funcional, no solamente para después juntar nuestros casos, sino para ver y predecir y poder hablar de pronóstico hacia el mismo paciente. La más utilizada es la escala modificada de JOA, en donde sumando todo va a ser 18 puntos, no tiene mielopatía, y leves cuando suma 15 a 17, moderada 12 a 14 y severa menos o igual a 11. Justamente hay un estudio de Fellings del lado de Norteamérica, en donde hace una revisión sistémica con las recomendaciones Gray para mielopatía leve, moderada y grave. Y también metían los no pielopáticos, pero con evidencia de compresión de la médula. Al último, en resumen, ellos recomiendan, como sabemos, la recomendación. Cuando se emplea la palabra recomendación es porque hay una evidencia fuerte. Cirugía para todos los que tienen mielopatía por estenosis cervical espondilótica moderada y grave, ¿no? Calidad de evidencia moderada, fuerza de recomendación fuerte. Sugiere, se emplea la palabra sugiere en la metodología de Gray cuando la evidencia puede ser baja, pero está a favor de todas maneras. Se sugiere la cirugía o, bien monitorizado, un plan de rehabilitación de medicina física en las mielopatías leves por compresión espondilótica. Pero si hay un cambio en esa parte neurológica, ya recomiendan la cirugía. Se sugiere que si a pesar de esa medicina física o esa rehabilitación monitorizada, después de un tiempo, 12 meses en promedio, no hay ningún cambio, también se puede sugerir la cirugía en este estudio, en esta recomendación. Sugieren no ofrecer cirugía profiláctica en no mielopáticos, aunque tengan una compresión en la resonancia, siempre y cuando no haya radiculopatía. Eso no hay estudios con calidad de evidencia suficiente. Hay opinión de expertos, su fuerza de recomendación es débil. Sin embargo, creo que la gran mayoría vamos a eso. No hay cirugía profiláctica. Veo compresión, no lo voy a operar si es que no tiene ni mielopatía ni radiculopatía. Muy bien. ¿Qué pasa a los que no tienen nada de mielopatía, pero tienen compresión medular y tienen radiculopatía? Se sugiere la cirugía o la medicina física monitorizada, el ensayo supervisado de rehabilitación monitorizado, y seguir la recomendación en el paso 2, ¿no? Y también el seguimiento de la radiculopatía. Igual calidad de evidencia baja, fuerza de recomendación débil. Hay un estudio en neurosurgery, de tiempo, listo. Hay un estudio de neurosurgery, ¿ya? En donde hay un estudio prospectivo justamente para ver la mielopatía leve. En resumen, estos son algunos datos, pero lo más importante es que operaron a los de mielopatía leve con un JOA promedio preoperatorio de 15 y la diferencia con el seguimiento a 24 meses fue de casi un punto, o sea, hubo una mejora, ¿no? Igual que el NURI, igual que en los formatos de calidad de vida SF36, tanto en su componente mental como físico, y en el índice de utilidad. El índice de utilidad preoperatoria en estos pacientes era 0.6. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de índice de utilidad? Nos referimos a, a una escala derivada del SF36 en el cual va a haber un rango de 0 a 1. 1 es perfectamente sano y útil en la vida diaria. 0 es muerto, ¿no?
Hay enfermedades como, por ejemplo, el cáncer de colon, que tiene 0,7 de utilidad. O sea, incluso tiene más, es una persona más útil, entre comillas, estadísticamente, que el propio paciente con mielopatía, que no tiene una enfermedad mortal, pero sí tiene una enfermedad muy discapacitante, por más que tiene mielopatía leve para sus actividades diarias. Y se ha demostrado que puede mejorar hasta en 0,1, o sea, 10% de utilidad a ese paciente con las cirugías en pacientes con mielopatía leve, en este estudio prospectivo. La conclusión de esto es que en pacientes indicados con mielopatía leve, JOA de 15 y 17, podría estar indicada la cirugía y con una técnica adecuada le podríamos dar una mejor calidad de vida. Depende mucho de sus actividades, evidentemente. Aborraje anterior versus posterior, el tema de hoy van a ser las opciones de aborraje anterior, el ACD, la disectomía más la artrodesis, la corpectomía y la artroplastía, que ya lo vieron. El abordaje posterior, la minectomía, que se sigue utilizando y sinceramente en mi centro a personas muy añosas, lo seguimos utilizando una laminectomía sin fusión, incluso sin laminoplastía. La minectomía con fusión y laminoplastia. ¿Qué hago en el abordaje anterior? Evidentemente la descompresión directa de los elementos anteriores, ya sea una compresión por disco, ligamento longitudinal posterior, osteofitos derivados de los empleys. El abordaje posterior, vamos a tener una descompresión directa de los elementos posteriores, principalmente el plegamiento, hipertrofia y calcificación del ligamento amarillo e hipertrofia de las facetas. Pero también cada uno de estos abordajes me pueden hacer una descompresión indirecta. Cuando hago el abordaje anterior, la parte de atrás puede ser que el ligamento amarillo plegado, con la descompresión del cuerpo y ganando la altura del cuerpo, también se extienda y logre una descompresión indirecta. Pero hay que tener cuidado. Si ese ligamento está calcificado, no vamos a lograr eso. Y mayormente, el ligamento está más rígido en personas más añosas. Por eso que entre más añosos sean, si quiero lograr una descompresión indirecta yendo por la vía anterior, es mucho más difícil descomprimir ese ligamento amarillo. Por eso que a la larga varios estudios serios van a ver que si hay duda entre anterior y posterior, tienden a ser anterior para los más jóvenes y posterior para los más añosos. Y el abordaje posterior, sí, también me va a dar una descompresión indirecta cuando quiero. Puedo hacer un abordaje posterior y tengo una compresión anterior, pero el desplazamiento, el espacio que me va a dar la retrotracción de la médula va a ser suficiente para que en algunos pacientes se descomprima también la vía anterior si es que abordo solamente la posterior. Ventaja del abordaje anterior, descompresión foraminal óptima. Sí es cierto que por la vía posterior también se puede hacer, pero es mucho más sencillo, bueno, para nosotros, la descompresión foraminal óptima por la vía anterior. Mejor alineación sagital postoperatoria y el abordaje posterior es mucho más fácil y rápido hacer más laminectomía rápidamente al otro nivel, sacar los ligamentos y descomprimir multinivel. Desventaja, el abordaje anterior, la degeneración del segmento adyacente, es una desventaja que se da. La disfagia transitoria, la ronquera, en algunas personas hasta las cicatrices, es un factor en algunas personas importantes, depende de ella. En el abordaje posterior, la inadecuada descompresión severa cuando hay anterior y sifosis, que ese tema se va a tocar más adelante, la pérdida del movimiento, y el dolor axial postoperatorio. La pérdida del movimiento, evidentemente, cuando voy a usar fusión, ¿no? Y el dolor axial postoperatorio, está bien, podemos decir que si está inestable lo estabilizamos y ya, pero no solamente basta con eso. Hay dolor, como van a ver, que se genera también de la disección de la musculatura. Hay muchos pacientes que incluso la musculatura, que debe estar bien posterior, se lateraliza, cambiando incluso las fuerzas de tracción, donde debe tensionarse hacia atrás, tensiona de manera distinta y para llegar a tener la misma fuerza tiene que hacer más contractura. Y hay pacientes después de operados que tienen grandes contracturas. Hay algunos, entonces, no tanto por la inestabilidad, sino también por la disposición, la contractura y la cicatriz del músculo que se está dando. Complicaciones. En el abordaje anterior, las complicaciones, que está mal. La principal es la que está relacionada a su abordaje. El abordaje va a ser la disfagia, ¿no? Es en el abordaje anterior, la disfagia. Y algún
si empleamos una mala técnica, algún daño en las estructuras blandas, esófago, arteria, pero es muy, muy raro. El aborraje posterior, la pared C5 es la parte neurológica más importante. También se ha descrito en aborrajes anteriores, pero evidentemente la mayor proporción se da en la pared C5. Y debido a la irrigación, a la perfusión de la zona, las infecciones de heridas operatorias, al haber menor perfusión, menor irrigación arterial en la zona posterior, son más sensibles a infecciones del sitio operatorio. Un parámetro importante que a veces utilizamos para ver si abordamos anterior y posterior es la línea espinal posterior que va de la parte más anterior de la espinosa de C2 a la parte más anterior y superior de la espinosa C7. Es positiva cuando se va a dar entre todas las espinosas en línea y es negativa cuando no toca todas las espinosas, como ven ahí. Eso me indica que cuando es negativa, quizás el paciente, sumando todos los factores, tendría que ir por vía anterior, y si es positiva, tranquilamente puede hacerlo por vía posterior. Pero Hiyoshi utilizó la línea K, que es una línea que bastante comentan. Esto se ideó para los pacientes con osificación ligamento longitudinal posterior y no es un análisis en resonancia, no es un análisis en tomografía, lo indicó Hiyoshi en el 2008 en radiografías, en donde se ve la osificación del ligamento posterior. Lo que hacía era trazaba el punto medio de C2 en el canal y el punto medio de C7 en el canal. Trazaba la línea y era una línea K positiva cuando no tocaba a la osificación del ligamento longitudinal posterior, no tocaba la parte osificada. Mientras que era negativa, mientras tocaba la parte osificada. Entonces decían, cuando hay un ligamento osificado posterior, y si la línea K es positiva, puedo hacer todavía descompresión por vía posterior, sin complicarme, porque es complicado. Hacer vía anterior y a veces implica hacer corpectomías, mucho más tiempo, mucho más sangrado, etc. Y si es negativa, o sea, toca, esto van a tener que hacer vía anterior. Luego, en el 2012, Taniyama modifica y ve la resonancia y pone una línea K modificada, que lo llaman la línea Z, que en realidad es ya no del canal en sí, sino el punto medio de la médula en C2 y el punto medio de la médula a nivel de C7. Hizo un estudio, cerca de 170 pacientes aproximadamente, en el cual hizo laminoplastia, porque estos pacientes eran en estudio de laminoplastia, en el cual hicieron y vieron en cuál quedaba mielopatía residual, en qué grupo quedaba mielopatía residual, y vieron que trazando esta línea y un punto de corte de 4 milímetros a la mayor compresión anterior, distancia a la mayor compresión anterior, 4 milímetros, vieron que era una gran diferencia. Los que tenían esta distancia menos de 4 milímetros, era un porcentaje mayor de compresión medular residual que los que tenían más de 4 milímetros, tenían menos o menos porcentaje de compresión medular. Entonces, concluyó que aplicando la línea Z, los pacientes que tienen más de 4 milímetros de distancia hacia el componente de compresión anterior pueden ser abordados por vía posterior. Esa es la línea Z. En otro estudio de Taniyama explican este gráfico, ¿no? Hacen la línea Z de C2 a C7, el centro de la médula, y vieron que la distancia en este caso era menor de 4 milímetros. Se nota que es menor de 4 milímetros, lo contacta. Igual hicieron la aminoplastía, porque es un estudio retrospectivo. Hicieron la aminoplastía y justamente no hubo ese desplazamiento de la médula como quisieran y tuvieron que abordarlo luego por vía anterior. Entonces ellos dan como conclusión que hubieran hecho mejor la vía anterior desde un inicio. Este es un caso de nosotros en el cual tenemos una osificación del ligamento, trazamos la línea Z y este paciente sí tenía por lo menos 9 milímetros, 1 centímetro de diferencia, más de medio centímetro entre la línea Z, que es la K modificada, al componente anterior. No tenemos radiografía, pero también veíamos, si lo hacíamos en una tomografía, la línea K, que solamente es el canal, no llegaba a contactar el componente óseo en su parte media. Por lo tanto, decidimos hacer la vía posterior, con fusión, evidentemente, larga, y
como ejemplo para este abordaje. Factores condicionales para elegir la vía. Alineación sagital. Se describe que un paciente con cifosis más de 13 grados, y si es rígida sobre todo, tienen que escoger la vía anterior. Es un factor. Pueden haber otros condicionantes. Si a pesar de que esa cifosis tiene, digamos, 15 grados, pero es flexible a la flexión-extensión o se nota la flexibilidad incluso en sentado, acostado, ya sea comparando radiografía, tomografía, se puede borrar por anterior o con posterior, pero de todas maneras con fusión, no con laminoplastia ni fusión. Correcto. Si es neutral o lorrótico, puede utilizar la posterior mucho más que utilizar la anterior. Va a depender, ¿no? Ahí tengo la cifosis, se mide de la parte inferior de C2 a la parte inferior de C7, saco el ángulo de Koch y tengo el ángulo de cifosis. Acá, por ejemplo, tenemos una cifosis que es mucho mayor que 15 grados siquiera, en el cual se abordó la parte anterior y la parte posterior, en este caso combinada por el nivel de, de segmentos hechos. Número de niveles. Se dice, siempre se ha dicho, si son 3 o más niveles, puede haber una posterior sin fijación, que puede ser laminoplastia, evidentemente. Mucho más se elige que la vía anterior. Y si es de 2 o menos niveles, se va más a la vía anterior. Son factores condicionales, no es 100%. En este caso nuestro, teníamos una compresión de 2 niveles, 4, 5. Si bien es cierto que había compresión posterior en un nivel, lo abordamos por vía anterior, ¿no? De todas maneras lo borramos por vía anterior, dando la altura y esperando que el plegamiento del ligamento amarillo se extienda y darle también una mayor ampliación al canal. Pero es muy importante esto, edad y comorbilidades. Un adulto mayor con grandes comorbilidades, quizás vamos a preferir el componente posterior, principalmente por la rapidez de la cirugía. Sí pueden ver que las complicaciones pueden ser igual o menos, pero la rapidez de la cirugía a veces va hacia la parte de eso. Y si no tiene comorbilidades, si es más sano, quizás voy a preferir la vía anterior. Este paciente, por ejemplo, que mostramos acá, es un paciente que tiene un componente posterior, ¿ya? Y se hace una laminectomía con fusión. ¿Tenía una listesis? Sí. ¿Y por qué no borramos la vía anterior también? Porque tenía 80 años y tenía un riesgo quirúrgico 3. Entonces decidimos por ese motivo a borrar más la vía posterior, a pesar de la listesis. En este caso, que teóricamente le puede dar mayor fortaleza a la construcción si vamos también por vía anterior o por vía anterior, nada más. El grado de dolor, si el preoperatorio, si es moderado o severo, puedes coger la vía con fusión, ya sea adelante o atrás, y si es leve, puedes coger la vía posterior sin fusión. Si hay inestabilidad o listesis, ya habíamos hablado que puedes coger la vía anterior o posterior con fusión, como en este caso hay una listesis C4-C5, C4-C5 que se denota más en la radiografía pie y se escoge la vía anterior. Muy bien. Solamente para mencionar, hay un estudio retrospectivo de una base multicéntrica en Norteamérica, en donde de 546 pacientes vieron la combinación en el primer grupo de un ACDF, de laminectomía con fusión y laminoplastía para todos los pacientes de 3 o más niveles. Si vemos ahí, significativamente en estadísticas, evidentemente la laminoplastía era mucho más rápida. Correcto. La estancia hospitalaria, que la vemos en un punto de corte de más de 2 días, hay menos estancia para la borraja anterior. Las complicaciones, hay menos complicaciones en este seguimiento retrospectivo para la borraja anterior, excepto con la disfagia. La disfagia siempre va a ser más para el lado anterior. La mortalidad también, y es estadísticamente significativo, y los reingresos no planificados eran iguales tanto en la borraja anterior como en la laminoplastía sola, mientras que la laminectomía con fusión tenía más reingresos no planificados. En conclusión, la laminectomía y fusión conlleva mayor riesgo de morbilidad, mortalidad y reingresos a corto plazo en este estudio, y el ACD se asocia significativamente con la duración operatoria, sin embargo, no aumenta la estancia hospitalaria. Por motivo de tiempo, estos son los eventos individuales en cada uno de ellos, que es lo que narro en la diapositiva. Hay un estudio prospectivo también
aleatorizado, incluso, que se desarrolla el año pasado. Es muy interesante, precisamente porque es prospectivo y es aleatorio. O sea, hubieron dos cirujanos que no operaron, pero solamente eligieron, en el cual decidieron que tal paciente era elegible para los dos abordajes y de manera aleatoria se fue para anterior o para posterior. Muy interesante, y las conclusiones dicen que en mielopatía multinivel el abordaje anterior fue significativamente mejor con respecto al dolor postoperatorio a la escala de dolor cervical y la estancia hospitalaria, mientras que el abordaje posterior fue significativamente mejor en términos de disfagia postoperatoria, evidentemente, y como siempre, el posterior es más rápido en cuanto a cirugía. Interesante esto porque es un estudio aleatorizado, no ciego, evidentemente. Y esto es una parte de eso. Muy bien. Esto es más de eso. Siempre dan que los resultados clínicos van a ser similares y en este estudio de base retrospectiva del Medicar también ponen que van a ser similares con algo a favor a la borraja anterior, sobre todo en los pacientes menos de 65 años. Muy bien. Es amplio el tema y repite casi lo mismo en los estudios. El tratamiento quirúrgico es debatible en mielopatía leve con compresión. Son los comentarios o mensajes para leer. Va a depender de cada paciente elegir el abordaje, porque es multifactorial. Evidentemente, cuando tengo claro el abordaje, cuál es el más apropiado porque tengo la compresión ahí, ya se tiene que usar ese abordaje, ¿no? Cuando no está claro si es preferible un abordaje que otro, hay que discutir con el paciente y seleccionar junto con él el enfoque apropiado. Parece ser que la única diferencia entre los resultados clínicos parece ser el tipo de riesgo de complicaciones, no tanto qué tantas complicaciones, sino el tipo. Para el abordaje anterior, la disfagia, para el posterior, por ejemplo, las infecciones. Entonces, los cirujanos igualmente cómodos con ambos abordajes, que manejan ambos abordajes, pueden asesorar mucho mejor al paciente con esos riesgos, ya sea para el abordaje anterior o para el abordaje posterior. Gracias. Muchas gracias, Eduardo, por tu presentación. Ha sido muy productiva, muy clara en algunos conceptos, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta. Eduardo, yo quería consultarte algo. ¿Tú sugieres o estás de acuerdo que en este tipo de patologías degenerativas, todo este tipo de cirugías que son un poco complicadas, y sobre todo los riesgos que implica, crees que se debe utilizar neuromonitoreo fisiológico? Mira, siendo sinceros y realistas, nosotros utilizamos para esta patología en nuestro hospital, tú lo sabes, muy poco, no porque no queramos, sino porque logísticamente no accedemos muy fácil a eso. No tenemos que, es un hospital público y tenemos que tercerizarlo y a veces no tenemos. Para mí sería ideal tener monitoreo en pacientes de este tipo. Yo sí consideraría que sería ideal manejarlo, siempre con monitoreo. Gracias, Eduardo. Y bueno, pues a manera de comentario, pues al final podemos conocer muchos de los criterios que nos permiten tomar decisiones, ya sea por vía anterior y posterior, pero como dices, yo creo que al final el criterio, la mejor decisión es muy particular con cada paciente, ¿no? Eso es lo más importante, creo que hay que rescatar de todo esto, ¿no? No sé si Sí, hay algún comentario más, Eduardo, de tu parte. alguien iba a hablar, creo. No, sé que el tema es básicamente elegir ya cuando es paciente quirúrgico, pero siempre recalco lo más importante es el anamnesis y el examen físico. Eso es lo más importante para el inicio de todo este camino. Solo que el tema ya lo abordaba de esa manera. No sé si alguien tiene un comentario. Listo. Bueno. Sigue, Robert. Muchas gracias, Eduardo, por tu participación. Excelente exposición. Continuando con el programa, me toca volver a presentar al doctor Vinicius Benítez con el tema de artrodesis cervical anterior, solo caja. Doctor Vinicius, Sí, eh, compartir mi pantalla.
¿Estás viendo? ¿Ok? Eduardo, ¿consegue ver la presentación? Doctor, Se ¿se ve. visualiza? Se ve. Ok. Muchas gracias, Eduardo, por la invitación y participación de curso de Asociación Peruana de Cirugía de Columna. Esta presentación es sobre artrodesis cervical anterior solo caja. Entonces, lo histórico de cirugía cervical anterior es largo. En 1958, Smith Robinson describió la técnica cirúrgica que nosotros usamos hasta días presentes actualmente. 14 pacientes tratados con disectomía sin descompresión y injerto de ilíaco con 9 resultados excelentes. En el mismo año, Cloward publicó 47 casos con descompresión, siendo 42 con mejoría completa de los síntomas. Entonces, la diferencia de publicación son de pocos meses. El trabajo de Cloward es un poco más robusto, mayor, pero el primer trabajo de artículo que publicado es de Smith y Robinson en 58. Pero la técnica que fue desarrollada era para hacer una colocación de injerto tricortical de ilíaco sin ninguna fijación. Entonces, Boller, en 1964, desarrolló la primera placa. Y después de esta primera placa, diversas otras placas fueron desarrolladas con diversas clasificaciones. Entonces, tenemos hoy clasificación para placas que son de movimiento irrestricto, restricto, constreñida, semi-constreñida, porque con el pasar del tiempo, las placas muy rígidas tengan muchas complicaciones. Entonces, el desarrollo de prótesis de placas con algún movimiento entre tornillo y placa se hace necesario. Actualmente, bien, pienso que fusión con placa es la técnica más clásica, es la técnica principal. Entonces, todas las técnicas más modernas deben ser comparadas con la técnica que consideramos clásica y estándar, que es la fusión con placa. Entonces, ¿por qué no usar placa? ¿Cuál el motivo de desarrollo de otras técnicas quirúrgicas sin uso de placa? Porque placa tem muitas complicações. Eu sempre hablo que cirurgia cervical anterior é a melhor cirurgia de coluna, é a com melhores resultados, com menos complicações. Pero que há complicações solo quando usamos placa. Pode haver complicações solo quando usamos placa. Claro, não é não é correto, mas é uma ideia que complicações ocorrem principalmente quando há uso de placa. E quais são as complicações? Principalmente disfagia, enfermidade de nível adyacente. ¿Por quê? Porque a colocação de placa, quando acomete o nível adyacente, promove uma degeneração acelerada do nível e essa degeneração acelerada desgasta o nível e muitas vezes há necessidade de intervenção, de nova operação.
A placa puede fracturar, puede migrar. El tiempo operatorio en cirugía con placa es mejor, no hay duda, porque tiene que posicionar, expor más tecido, más campo quirúrgico. Es necesario expor mejor las vértebras. Es necesario hacer un posicionamiento correcto. Entonces, más uso de radiografía intraoperatória. Por supuesto, tiempo operatório y pérdida de sangre mayor. Bien. Después de esta introducción, que placa tiene complicaciones, entonces pensamos que hay posibilidad de utilizar implantes sin uso de placa. Este estudio, un estudio con más de 2.000 casos de pacientes con degeneración discal, cervical, y uso de cajas sin fixación. Mira, es una caja con una gran área de injertia, pero sin tornillo, sin âncora. Solo colocación con press fit grande para posicionamiento correcto de implante. Son indicaciones para 1, 2, 3 y 4 niveles. 765 para 1 nivel y solamente 133 para 4 niveles. En este gran número de pacientes, 117 reoperaciones, 5% de reoperaciones en un plazo de 4 años. Complicaciones tempranas, 2%, que son principalmente hemorragia, también compresión de esófago por hematoma, y complicaciones tardías, 3,5%, que son, por ejemplo, degeneración del nivel adyacente, también algún problema con implante, por ejemplo. Solo 12 pacientes de 2.000 casos, 12 pacientes operados con pseudoartrosis. Entonces, es una baja incidencia de pseudoartrosis, mismo con una caja sin fixación. Tiene 2 grupos. Entonces, grupo A es para seguimiento corto, 765 pacientes con 1 nivel y 2 niveles están en grupo A. El grupo B es un grupo con fixación larga, 3 o 4 niveles. Conclusión, 3 veces más complicaciones en grupo B. ¿Por qué? Una mayor exposición, más pérdida de sangre, más afastamiento de esófago, entonces más disfagia, más dolor postoperatorio. Pero baja incidencia de pseudoartrosis sintomática. Esto es un dado muy importante. Pseudoartrosis existe, pero sintomática, baja incidencia. Fusión con y sin placa. Una comparación de 2018, revisión sistemática y meta-análisis, 15 estudios, 893 pacientes. Percebemos que fusión com placa é 92% de ocorrência, enquanto sem placa, 86%. Há uma diferença pequena, pero há. Subsidência. Com placa, 21% e sem placa, 48%. Então, a diferença de subsidência é grande, pero este estudo não demonstrou algo que es muy importante, que es lo más importante, que es la clínica. Esto es solo alteración radiológica, pero alteración clínica es mucho menos que esta diferencia. Y dolor, no hay diferencia estadística.
Este es un estudio 2017 que hay una comparación de standalone, cage standalone, con construcción con placa para un nivel apenas. Esto 325 pacientes con placa, mayor tiempo operatorio, más disfagia, mayor pérdida de sangre. Entonces, la pérdida de sangre es mayor, sí, es mayor, pero ¿cuánto? 10 mililitros, 15 mililitros es poco. No es la pérdida de sangre que es fundamental para elegir entre placa y sin placa. No. Tiempo operatório é diferente? Sim. Tiempo operatório para uso de placa é um pouco maior, pero a diferença também. 7 minutos, 10 minutos é pouco, não é o principal. O principal são os parâmetros clínicos, principalmente disfagia. Os parâmetros clínicos de dolor e outros parâmetros radiológicos no estudo foram iguais. Outra comparação com e sem placa, 2018, meta-análisis, 772 pacientes com 2 anos de follow-up. Pacientes sem placa, pacientes solo caja, há diferença estatística com menos pérdida de sangue, como eu digo, melhor ângulo C2, C7, menos disfagia, menos enfermedade nível adyacente. Então, o mais importante, disfagia e enfermidade de nível adyacente. E, finalmente, um estudo comparativo solo para análise de disfagia. É uma meta-análise com o resultado de 10 estudos, 568 pacientes, comparação com 1, 3 e 6 meses, e os pacientes solo caja menos disfagia. Há diferença estatística e muito importante. Então, se há comparação, menos dolor pós-operatório, menos disfagia, menos complicações, obviamente, de tempo, pérdida de sangue, também menos migração, não há migração de caja com fixação, né? Então, penso que a cirurgia solo caja é uma cirurgia muito boa para pacientes com enfermidade degenerativa discal. Este estudo de 2018, 19 estudos, uma revisão sistemática com meta-análises, também sem placa, menos disfagia, menos enfermidade nível adyacente, e pacientes com placa, menos subsidência, melhor lordoses, pero parâmetros clínicos iguais, mas uma evidência científica que mostra pacientes com disfagia menor em cirurgia sem placa. Pero qual é a contraindicação para cirurgia solo caja? Inestabilidade importante. Pacientes com traumatismo. Atualmente, em minha prática clínica, solo indico placa para pacientes com trauma. Então, hospital público que eu trabalho, que é da Escola Paulista de Medicina, tem muitos traumas cervicales, traumas toracolumbares. Para esses pacientes, nós fazemos uso de placa, sempre. Penso que o uso de caja, mesmo com tornillos, não são a melhor indicação para a estabilidade desses pacientes. Minha experiência personal, cirurgia com placa, solo pacientes de trauma,
todos los otros pacientes con enfermedad degenerativa discal que tengo, hago la opción o prótesis o solo caja. Entonces, para todos los pacientes que son para fusión, para que a elección de fusión, pacientes fusión sin caja. Yo tengo 183 pacientes privados con operación de fusión, solo caja, baja tasa de complicación, solo 2 reoperaciones por enfermedad nível adyacente. Ningún paciente reoperado por pseudoartrosis. Es importante decir, ¿hay pseudoartrosis? Sí, hay pseudoartrosis. Yo tengo, sí. Pero clínicamente son pacientes que no tienen importancia clínica, alguno con poca dolor, sin uso de analgesia, sem uso de anti-inflamatórios, sem uso de miorelaxantes. Então, penso que é importante, radiologicamente, há pseudoartroses, há subsistência, pero não são alterações clínicas. Subsistência radiológica e pseudoartroses sem clínica. Lo mais importante é isso. Então, penso que quando hago a comparação, cirurgia com placa, que tem possibilidade de migração de placa, tem possibilidade de disfagia de difícil tratamento, e na outra opção é a mesma operação, fusão, pero sem placa. Siempre la elección es para sin placa en mi experiencia personal. No me gusta tener pacientes en consultorio médico con reclamación de disfagia. Es mucho más fácil tratar dolor cervical que disfagia. Esta es una paciente de 60 años, mujer con compresión medular, alteraciones medulares típicas de mielopatía cervical en 3 niveles. Hacemos una descompresión microquirúrgica, colocación de 3 cajas con tornillos, evolución de 1 año, es totalmente con artrodesis, consolidación total, paciente sin queixas clínicas importantes. Solo para trazer próteses, caja, placa, pacientes com doença, com enfermidade cervical degenerativa. Todo esto, quando temos este paciente, todas as opções tenham que estar conosco. Próteses, caja, placa. Pero a coluna cervical é móvel. Qual é a resposta? Sim, hasta que ocorra a anquilose. É muito difícil encontrar pacientes de 80 anos sem anquilose cervical, por exemplo. Então, é natural que a anquilose ocorra em largo prazo. Portanto, manter o movimento onde há movimento e fusionar-se onde o movimento se vê afetado. Isto é que penso para meus pacientes privados. Baseado nisso, todos os pacientes que tenham critério de mobilidade, indico próteses. Para outros, indico o que é padrão ouro, que é fusão e minha ideia, fusão sem caja. Em conclusão, penso que a técnica quirúrgica solo caja é segura, é eficaz
menos complicaciones, como por ejemplo disfagia, enfermedad nivel adyacente, que es muy importante cuando se utiliza placa. Y menos importante, tiempo operatorio, pérdida de sangre. Ocorren, pero son menos importantes. Hay una desventaja, sí, una desventaja radiológica, que es la pseudoartrosis, subsistencia, que no hay como negar que ocorrem com maior frequência em pacientes submetidos a cirurgia Sicarra. Pacientes com placa têm menos incidência de subsidência e de pseudoartroses. Muchas gracias. Gracias, doctor Benítez. No sé si alguien de los participantes tiene alguna pregunta, comentario con lo que realizamos acá en el país. Eduardo, qual é a experiência de cirugía sin placa, solo caja en Perú? Ok, justo estaba pensando en esos comentarios, a ver si los cirujanos de columna de otros hospitales, aparte del mío, me podrían decir su experiencia. Le comento, voy a hablar solo del hospital del hospital público donde trabajo. Lamentablemente, y ahí va a venir un inconveniente, es el implante que tenemos. El implante que tenemos es una caja, disculpe, ya, es una caja sin anclaje. No tenemos anclaje al cuerpo. Por lo tanto, justo quería preguntarle eso. Eso, utilizarlo sin placa, es lo que a nosotros no le vemos la idea. En determinado paciente lo hemos intentado, lo hemos hecho. Hasta ahora no ha habido mayor, pero es muy seleccionado para utilizarlo sin placa. O sea, en mi hospital público, para que el seguro nos compre sus implantes, no tenemos forma de los implantes con anclaje. Por eso que casi Entonces, todos son con placa. mi experiencia en Brasil es así. Yo trabajo en un hospital público, que es una realidad. Y yo tengo mi consultorio particular, privado, que es otra realidad. En hospital público, trabajo en un hospital muy grande aquí en São Paulo. Este hospital tiene opciones de implantes con placa y sin placa. Entonces, mesmo para pacientes públicos aquí, yo tengo la posibilidad de utilizar cirugía sin placa, solo caja. Las cajas para servicio público son cajas de valor más bajo. Entonces, muchas veces no tenemos caja con tornillos, no tenemos caja con quillas o caja con áncoras, pero tenemos cajas que se pueden hacer para uno nivel o dos niveles, solo caja. Pienso que este implante que tú has decidido es una posibilidad para uno nivel, por ejemplo. Em pacientes privados aqui em Brasil, eu tenho possibilidade de utilizar o que tem de melhor acá. Levo pacientes com uso de caja com tornillos, principalmente, como este último caso que apresentou, e pacientes também com caja com âncoras. Es mi experiencia personal con la utilización de caja y pacientes con placa, sin placa. Ok. Doctor Vinicio, entonces,
disculpe, para tenerlo claro, en el hospital público donde usted trabaja, ¿sí ha puesto un solo nivel caja sin tornillo, Exato. sin anclaje? ¿Sí ha logrado ponerlo? Exatamente. Sí, Un para nivel. un nivel, yo tengo implante sin tornillo que es posible posición de implante con press fit. Es muy importante que haga un press fit bueno, porque si lo espacio es grande y la caja es pequeña, Ah, hay posibilidad de migración, obviamente. Mas hay posibilidad de no fusión, de pseudoartrosis. claro, excelente, doctor. No sé si de los participantes tienen experiencia en la vida anterior con solo caja. ¿Sabes? Sí, muy bien. Doctor Vázquez. Hola, sí, Doctor Vázquez, sí qué bueno. tenemos experiencia, es más, cuando hay inestabilidad, Desculpa, no comprendo. ¿cómo? No ¿Aló? comprendo, no escucho. ¿Ahora me escucha? Sí, sí. Ya. Decía que en los casos que no hay inestabilidad cervical, preferimos usar solo caja, tanto por la rapidez de la cirugía que mencionaba el doctor, como por los costos. Y en nuestra experiencia hemos llegado también a poner hasta 4 cajas por vía anterior sin placa. Eso lo mostramos hace unos 4 años, creo, en algún evento de la Sociedad de Neurocirugía. Entonces sí colocamos. Ahora, el cuidado es que la caja tenga un elemento de fusión, ¿no? La caja que usamos tiene un material de hueso dentro o un formador de hueso, que es el Cronos. Y pues sí, tiene mucha ventaja, se recupera muy bien la lordosis, se puede hacer una muy buena descompresión, es una cirugía rápida y sobre todo no es cara porque la placa es un costo adicional, ¿no? Igual que los sistemas de caja tornillo que tienen un costo adicional, entonces la experiencia nuestra es muy satisfactoria en solo caja. Sí, pienso lo mismo. Hay una otra discusión que es para injertia de hueso autólogo o hueso o heterólogo. Para pacientes 1 nivel, 2 nivel, no hay discusión. Es bien, es muy bien si utilizamos solo injertia heteróloga. Pero hay discusión cuando hacemos 3 o 4 niveles. Para esses pacientes, penso que como há uma maior possibilidade de pseudoartrose e de subsidência, há benefício de injertia de hueso autólogo. Penso que há esta discussão, Sí, devemos ter em sí. consideração. Nosotros tenemos dentro del protocolo corregir muy bien la lordosis cervical con la inserción de caja, sea cuando es más de uno, sobre todo 2, 3 o 4. Los casos de 4 son muy contados los que hemos hecho. Y colocamos un sistema de fijación, un collarín, 20 días, y luego se coloca una que evite hiperextensión, que no mire al cielo 3 meses, porque si hace una hiperextensión abre el espacio y ahí sí puede formarse una pseudoartrosis, ¿no? Entonces, la experiencia la verdad que es buena, la mostramos en su momento, creo que será motivo para mostrarla en una próxima oportunidad. Excelente, doctor Vázquez. Sí.
Doctor Vinicius, justo lo que mencionaba el doctor Vázquez, en esa cirugía sin placa, collarín, ortesis, Disculpe. en esa cirugía sin placa que hace usted, Ujú. la utilización de collarín, de ortesis, No, no uso ortesis en ningún paciente con artrodesis cervical ni lumbar. Solo uso colarín para pacientes postoperatório de traumatismo, fractura, luxación. ok. Incluso esos pacientes en el hospital público opera solo con la caja sin anclaje, tampoco collarín. Sí, exacto, exactamente. La conducta es la misma. Ok, fíjese. Es bueno, interesante. Igual que la experiencia del doctor Vázquez, muy interesante. Gracias. Bueno, creo que no hay más preguntas. Quizás en el caso clínico vayan a salir más preguntas, de hecho. Doctor Vinicius, muy agradecido. Nos encontramos más adelante. Gracias por su Gracias. ponencia. Muy bien. Ahora vamos a seguir con el programa y tenemos al doctor José Luis Urquizo. Es un joven cirujano de columna de nuestro servicio en el Hospital Almenara, que nos va a dar un poco de conocimientos de su experiencia sobre la laminoplastia cervical. Adelante, José Luis. ¿Aló? ¿Sí? ¿Se me escucha? Excelente, José Luis, doctor Urquizo. Quiero activar mi cámara. Un ratito, por favor. Ok. Ahora sí. Sí. Muy bien. Buenas tardes con todos. En primer lugar, agradecer a Aspecie por la invitación para participar en este segundo curso virtual. El tema que me tocó desarrollar es sobre laminoplastia subaxial posterior. Esta es una imagen en donde grafica, ¿no?, lo que era la etapa pre-COVID, con los cursos presenciales, hands-on, y lo que ahora actualmente vivimos el mundo virtual, ¿no?, de los webinars, como el de ahora. Entonces los objetivos son describir la evolución de la técnica quirúrgica de la laminoplastia cervical, establecer las diferencias en el manejo de la estenosis cervical multinivel, ¿no?, entre la laminoplastia y otras técnicas de abordaje anterior o posterior con fusión, y dejar un mensaje final. Entonces, como sabemos, la laminectomía históricamente ha sido, ¿no?, el abordaje quirúrgico tradicional para el manejo de la estenosis cervical multinivel. Sin embargo, debido a su alta tasa de complicaciones como la cifosis post-laminectomía, inestabilidad, adherencias perinerviosas y deterioro neurológico tardío, es que se desarrollaron otras técnicas como la laminoplastia, la laminectomía con fusión, disectomía cervical anterior o corpectomía con fusión, y que ha reemplazado a la laminectomía multinivel en el tratamiento de la enfermedad cervical sintomática. Es por eso que esta técnica fue desarrollada por los cirujanos ortopédicos japoneses en la década de los 70 y está indicada en toda compresión medular de varios niveles, más de 3, secundaria a ciertos factores, como es la osificación del ligamento longitudinal posterior, espondilosis cervical, estenosis congénita del conducto raquídeo. Hasta inclusive se puede usar en casos de pacientes pediátricos que requieran laminectomía. Otras indicaciones como descompresión de la médula para rescatar una descompresión anterior fallida, mielopatía recurrente debido a un segmento adyacente, o como un tratamiento primario de una mielopatía en pacientes con riesgos de riesgo de no fusión, como los fumadores o alguna enfermedad ósea metabólica, ¿no? Entonces, dentro de las ventajas de esta técnica es que mantiene, ¿no?, un alto grado de movilidad en comparación de las técnicas de fusión, mantiene una cubierta protectora sobre el canal raquídeo, disminuye la formación de esta membrana post-laminectomía.
Entonces, son las contraindicaciones, como por ejemplo la fibrosis epidural luego de una infección o una cirugía posterior previa, el dolor cervical axial primario, la cifosis fija mayor a 5 o 13 grados, que esto va a depender de lo que encontremos en la resonancia. Como por ejemplo, si no existe la hiperintensidad medular en T2, se recomienda una laminoplastía en columna lordótica o con cifosis, pero hasta 13 grados. Pero si vemos esta mielomalacia, el límite superior de la cifosis preoperatoria sectable va a ser de 5 grados, ¿no? O menos. También está la inestabilidad segmentaria y lesiones grandes en forma de montaña del ligamento longitudinal posterior osificado, ¿no? Que ocupe más del 50% del diámetro del canal, ¿no? En cuanto a los exámenes preoperatorios que a considerar, tenemos la radiografía simple y dinámica, ¿sí? Para determinar la inestabilidad segmentaria, acá tenemos la línea K, ¿no? O línea de cifosis, que está definida por la línea que conecta los puntos medios del canal espinal entre C2 y C7, siendo positiva cuando el ligamento posterior osificado, ¿no? No la cruza, y negativa cuando la patología se extiende más allá de esta línea. Entonces van a ser en pacientes con línea K positiva, la recuperación neurológica es alrededor del 70% en comparación al 20% cuando es negativa. Una tomografía que nos informa sobre la anatomía ósea, el ligamento longitudinal posterior y amarillo osificados, la estenosis foraminal por osteofitos y la proporción de ocupación que cuando es mayor del 50%, esto limitaría cualquier expectativa de mejoría neurológica. La resonancia es para determinar qué niveles vamos a incluir en la laminoplastía y si se debe incluir el C2 en un posible pinzamiento medular, causando mielopatía posterior, ¿no? A la cirugía. Y la mielografía, que lo mencionan algunos, que esto aumenta los detalles en cuanto al padrón de compresión y espesor, ¿no? Entonces, en cuanto al monitoreo neurofisiológico, como ya lo habían comentado por ahí, se recomienda, sí, los potenciales evocados, somatosensoriales, motores, electromiografía, porque esto nos ayuda a intervenir y prevenir, ¿no? Las secuelas neurológicas. En este estudio, por ejemplo, se identificó como un factor de riesgo independiente para cambio en el monitoreo la relación de ocupación del área, ¿no? En el nivel máximo de compresión, que inmediatamente de la descompresión se produjo un cambio en el monitoreo. Si este cambio no se produce es porque un nuevo déficit motor se agrega después de la laminoplastía. En cuanto al posicionamiento del paciente, es en paciente en prona, como pueden ver, con la cabeza en leve flexión, porque esto ¿qué nos permite? Reducir la sobreposición de las láminas, además de que en extensión, como pueden ver, puede empeorar la estenosis y mayor compresión medular, ¿no? Y se hace también con cabezal de Menfield. La técnica, ya la saben, solo es para mencionar, se hace una incisión en línea media, se expone las espólisis espinosas, ¿sí? Y los músculos paraespinales se levantan sin alterar la inserción del semiespinal y de la cabeza a nivel del C2, ya que esto podría llevar a cifosis a nivel de C2 y C3. Se preservan los ligamentos supra e infraespinosos, la disección se extiende sobre las láminas hasta las facetas, ¿sí? Preservando la cápsula articular. En una laminoplastía de C3, C7, algunos autores recomiendan laminotomías parciales en el tercio caudal de C2 y cefálico de T1 para preservar justamente el pinzamiento medular. Entonces, hay varias técnicas de laminoplastia descompresiva. Una de ellas tenemos la laminoplastía en forma de Z, ¿no? En la que actualmente no se usa porque requiere una habilidad altamente meticulosa y consume bastante tiempo, ¿no? En donde una vez que se haya expuesto, bueno, la exposición es idéntica a la laminoplastia por puerta abierta, en donde las apófisis espinosas, como pueden ver, y el ligamento interespinoso no necesitan ser protegidas. Se realiza una osteotomía en forma de Z con el drill. Cada lámina se diseca horizontalmente en las porciones craneal y caudal de la lámina y se despega en las articulaciones laminofacetarias en ambos lados, ¿no? Se hace una incisión en el ligamento amarillo en los extremos caudal y cefálico con el Carrison y el ligamento amarillo que se encuentra dentro de la laminoplastia se deja intacto para preservar justamente la banda de tensión posterior, ¿sí? Luego la lámina se eleva
se expande el canal y con suturas de seda fijamos esa ampliación, ¿sí? Fue descrita por Omaya en el 73. Esto solamente es para recordar, porque ya pasó a la historia, la laminoplastía en bloque, ¿sí? Por Tsuji, en la cual se deja, ¿sí? Las láminas flotar sobre la superficie dural, sin suturas, ni fijación, ni injerto óseo. Pero luego se modificó al darle estabilidad al colgajo laminar con bloques de hueso o alambre, ¿no? Pero esto ya no se incluye en el tratamiento. Lo que sí es frecuente es la técnica de puerta abierta de Hirabayashi del 77, en la cual, como pueden ver, se hacen osteotomías bilaterales para crear una bisagra en un lado y una apertura en el lado de la laminoplastia, que es usualmente es el lado donde está el mayor grado de síntomas radiculares, permitiendo así realizar foraminotomías con facilidad. Se crean canales, ¿sí? En la articulación laminofacetaria con un drill, ¿no? Que esto vamos a adelgazar el hueso córtico esponjoso primero y luego completamos la corticotomía, ¿sí? Además, con Kerrison removemos toda la parte de la corteza interna del lado abierto, luego con curetas en el lado abierto levantamos los arcos posteriores y como una unidad así única, y preservación del complejo ligamentario interespinoso y la porción medial del ligamento amarillo es que ampliamos el canal raquídeo, ¿sí? También preservamos los complejos de las articulaciones facetarias, así disminuimos la incidencia de cifosis e inestabilidad. Hay varias técnicas, como pueden ver acá, que dan estabilidad y mantienen la expansión del canal, como el uso de injertos óseos, suturando solamente con placas o tornillos o con clips quirúrgicos, ¿no? El injerto óseo puede ser el autoinjerto con la misma apófisis espinosa, peroneo, con cresta ilíaca, aloinjerto, ¿sí? Fíbula, costilla, etcétera, ¿no? Entonces fueron estos autores, como pueden ver aquí, que usaron mini placa sola, mini placa sobre el injerto óseo y cables o suturas alrededor de la apófisis espinosas unidas a la cápsula facetaria en el lado de la bisagra. Sigamos. Este es el otro tipo de laminoplastia, puerta francesa o de doble puerta de Kurokawa, ¿sí? En la cual también con un drill de alta velocidad hacemos una laminotomía medial, ¿sí? Completando así la separación de las apófisis espinosas. Luego, bilateralmente, ¿sí? Se crean unas bisagras unicorticales, ¿ya? A nivel de la articulación laminofacetaria. ¿Sí? Estas láminas se abren gradualmente y se coloca un espaciador en el que puede ser la misma apófisis espinosa, hueso ilíaco, hidroxapatita, y se puede colocar algunas suturas o mini placas. ¿Ya? Fue Tomita, ¿no? Que introdujo esta técnica, ¿no? La sierra Gigli, en la cual primero, antes, realizamos resección del ligamento amarillo a nivel de C2-C3 y C7-T1 en una laminoplastia de C3-C7. Pasamos la sierra con la funda y luego por el espacio epidural realizamos ese movimiento oscilante, ¿sí? Para cortar las apófisis con irrigación continua de suero para evitar el calentamiento por la fricción. En cuanto al manejo postoperatorio, es importante la inmovilización, ¿no? Que impide el rango del movimiento activo temprano. Es importante mencionar, ¿no? Que la inmovilización prolongada arriesga un incremento del dolor axial, la pérdida del rango de movimiento y la posible cifosis. Es por eso que se aconseja ejercicios isotónicos a las 6 semanas, ¿sí? Postquirúrgicas, además, como acá ven, también controles radiográficos. A los 3 meses hacer una dinámica hasta que el paciente cumpla el año con toda la mejoría neurológica máxima, ¿no? Y reportan también que el lado de la bisagra se demostró que se cura a los 6 meses. En cuanto a las complicaciones, tenemos que dentro de las causas del dolor cervical, tenemos la lesión de la articulación facetaria, denervación del músculo tensor profundo, desinserción de los músculos C2, C7, desinserción del ligamento nucal y la inmovilización externa prolongada, ¿no? Hay varios estudios que han buscado, ¿no? Mantener las inserciones musculares y del ligamento nucal en C2 y C7. Y es por eso que hay una mejoría del dolor
en la laminoplastía C3-C6 versus el C3-C7, ¿no? Por lo que hay que evitar en lo posible el nivel C7. En pacientes también que se ha visto que no tienen dolor, la fuerza muscular cervical se encuentra conservada a diferencia de los que sí tienen dolor, ¿no? Entonces, un punto también importante. Este es un estudio anatómico en donde se midió las longitudes de las espinosas de C6 y C7 y su relación con la unión del ligamento nucal, y que encontraron que justamente su relación cuando había más de 0.8, en cuanto a la distancia de la apófisis espinosa de esos niveles, el ligamento nucal se adhirió más a esas espinosas. ¿Y qué encontraron? De que cuando aplicaban laminoplastia, perdón, de C3-C7, en donde el ligamento nucal estaba unido a las espinosas C6 y C7, tenían mayor dolor axial postoperatorio cuando el ligamento nucal no estaba adherido a la apófisis espinosa C6, ¿no? Este es otro estudio que compara la laminoplastia, de C3 con la laminoplastia, pero que se haya aplicado laminectomía en C3. ¿Y qué se obtuvo? De que la laminectomía había mejoría del dolor postoperatorio, mayor rango de movimiento, menor pinzamiento óseo y fusión espontánea en C2, C3, y los resultados clínicos eran los mismos. Es por eso de que se recomienda laminectomía de C3 en una laminoplastia que afecte a C3. Otra complicación es la cifosis postoperatoria, que este riesgo está en relación directa a la inmovilización prolongada y la desinserción muscular extensa. Es por eso que hay estudios que al preservar las inserciones musculares en C2 y C7 se mantienen igual a lordosis en pacientes con o sin desinserción muscular de C3 y a C6, ¿no? También se ha reportado pérdida del movimiento y que existen diversas técnicas para preservar dicho, ¿no?, movimiento, que son estos, ¿no? Exposición del tejido blando quirúrgico reducido, la preservación del semiespinoso en C2, la disposición más medial de los canales óseos laterales y un rango de movimiento postoperatorio inmediato, ¿no? En este artículo de 520 pacientes, ¿no?, con mielopatía cervical espondilótica que se sometieron a una laminoplastia de doble puerta, donde se midieron la alineación cervical por método de Cook, ¿sí? Se vio de que el alineamiento sagital aumentó ligeramente de 11 a 13 grados y una preservación del rango del movimiento de hasta el 87%. ¿Y esto se debía a qué cosa? Al retiro temprano del collarín, ejercicios al cuello y algunas modificaciones quirúrgicas que ya expliqué. Entonces, es que también nos preguntamos, ¿no?, qué efectos cinemáticos podría ocurrir en la unión occipito-aclantoaxial post-laminoplastia, ¿no?, en C3-C7. Y es que en las radiografías dinámicas se observó que a los 3 años de seguimiento había incremento de la movilidad en C0, C1 y C2, ¿no? Mientras que los demás segmentos habían disminuido, contribuyendo de esta manera, ¿no?, a la movilidad cervical total, pero que el estrés mecánico dinámico de esta unión no aumentaba ni se observó tampoco enfermedad de segmento adyacente, ¿sí? Entonces vamos con mucha seguridad. El cierre laminar o reestenosis, se reportó, ¿no?, una tasa de recierre cuando utilizaron un rango de movimiento activo temprano en los casos del método de sutura tradicional de Hirabayashi, ¿no?, en la cual no fue significativo posteriormente, pero se recomienda métodos de fijación laminar más rígidos como placas o tornillos, ¿no? En cuanto a la fractura o desplazamiento de la bisagra, el fracaso, ¿no?, de esta bisagra puede resultar, ¿no?, de una fractura o el desplazamiento de la bisagra floja, ¿no? Entonces, lo ideal, ¿no?, la bisagra ideal resulta en una formación en tallo vértice del hueso a medida de que éste se abre sin ser removido suficiente hueso, ¿no? Otro problema es la parálisis de la raíz motora en C5, ¿no?, que es la más afectada. Dentro de las causas son diversas, como sabemos. Dentro de ellas es de que, por ejemplo, la raíz C5 sale del ápex de la curva lordótica, el trayecto corto
por lo que lo convierte vulnerable cuando la médula migra en la expansión, la reperfusión, la estenosis foraminal en C4, C5 o una estenosis central en C3, C4. Entonces, puede aparecer en cualquier momento postquirúrgico hasta los 2 meses, ¿sí? Y su recuperación va desde una semana hasta 2 años. Además, se vio de que el déficit motor residual fue menor en la laminoplastia frente a la laminectomía con fusión. En este artículo, ¿sí? Donde se demuestra de que en pacientes con paresia de 5, el ancho del foramen de 5 era más estrecho y la posición del canal óseo era más amplio, ¿sí? Y más allá de la parte medial en la faceta C5. Es por eso que para prevenirla es importante confirmar la línea medial de la articulación facetaria en la tomografía preoperatoria. Y esto se debe a que, esto se debe usar, ¿qué cosa? Como ven acá, una fresa de alta velocidad desde el interior de la faceta y identificar el ligamento amarillo. En este estudio se usó el índice de Pavlov, ¿sí? Como predictor de parálisis postoperatoria de C5, encontrándose ¿qué cosa? Que un coeficiente menor de 0.65 preoperatorio tiene mayor riesgo y que dentro de este grupo, al volver a medir el índice de Pavlov intraoperatoriamente, el cociente saliendo mayor o igual a 1.01 era un predictor de paresia de C5, ¿sí? Otros estudios demostraron de que la apertura, por ejemplo, de más de 60 grados también producía paresia de C5. En este artículo se compara el ACDF con la laminoplastia en mielopatía cervical espondilótica, en donde se demostró de que el ACDF tenía tiempo operatorio más corto, menor pérdida de sangrado intraoperatoria, pero con una mayor disminución del rango de movimiento y complicaciones, ¿no? Este, por ejemplo, es un metaanálisis que compara el ACDF con la laminoplastia en mielopatía cervical multinivel, en donde también se demostró de que el ángulo de Koff en C2-C7 disminuyó con el abordaje anterior y además presentó más complicaciones que la laminoplastia. Otro artículo, ¿sí? En la que compara el ACDF, ¿sí? Con laminoplastia con placa para ver los resultados a nivel de la alineación sagital cervical. Y su capacidad de conservar la lordosis. Si bien es cierto que al inicio el ángulo de Koff, como pueden ver aquí, era mayor en el ACDF, pero en el seguimiento fue disminuyendo, por lo que su capacidad de mantener fue menor que la laminoplastia. Y es aquí, ¿no? Que en el postoperatorio que se inmoviliza con un collarín cervical suave en una laminoplastia, que se discontinúa una vez que el paciente está cómodo, ¿no? Que ocurre usualmente en la primera o segunda semana postquirúrgica, en comparación a un abordaje anterior en confusión que, como pueden ver, son otras las expectativas del paciente. En esta revisión sistemática de la Global Spine, ¿no? En donde se comparó la laminoplastia con laminectomía y fusión en mielopatía, pero en este caso por risificación del ligamento longitudinal posterior. No se demostró ninguna superioridad para el manejo de esta enfermedad, ¿no? Salvo la incidencia mayor de parálisis de C5 en la fusión, ¿no? Pero ese artículo también es, miren, muy curioso, porque sabemos de que la laminoplastia se realiza en mielopatía de osificación del ligamento longitudinal posterior debido a la morbilidad quirúrgica que trae el abordaje anterior. Tiene una desventaja, el riesgo postquirúrgico de la progresión de la osificación, el cual se demostró en este metaanálisis en un 62% versus 7% con fusión, ¿no? En una progresión radiológica. Pero que no se produjo un deterioro neurológico en comparación a la fusión. Sin embargo, lo que concluye es de que es posible de que no podamos recomendar la laminoplastia en esta entidad nosológica, ¿no? Y para ir ya terminando, hablando de los costos, ¿no? Es verdad que esto es muy debatible en ciertas circunstancias, ¿no? Un factor influyente en la toma de decisiones sobre la técnica podría ser el efecto económico del procedimiento elegido, ¿no? Aquí se comparó la laminoplastia de doble puerta con aloinjerto, pero sin implante, ojo, sin implante, con laminectomía y fusión.
¿Qué encontramos? Que dentro de los resultados hubo que la laminoplastia tuvo una estancia hospitalaria menor, eso obviamente reduce los costos, y que además el costo total y los gastos hospitalarios eran mucho menores. Una laminoplastia costaba $17,000 versus a una laminectomía con fusión que costaba más de $37,000. Y este último estudio, ¿no? Que es otro que, pero aquí sí es una laminoplastia usando un material de implante, ¿no? Como pueden ver aquí, ¿no? Comparándolo con la laminectomía con fusión. ¿Qué concluyeron? Que la laminectomía con fusión es 2.4 veces más el costo total de la laminoplastia, ¿no? Entonces, por lo tanto, estos datos pueden incorporarse en qué cosa, en la toma de decisiones en una miopatía cervical espondilótica. Entonces, para concluir, el mensaje que les dejo es que la laminoplastia cervical, ¿no?, es una opción quirúrgica excelente para mielopatía cervical multinivel con o sin radiculopatía. Los resultados neurológicos son equivalentes a la descompresión anterior, como también la vía posterior con fusión. Evita la pseudoartrosis, la extrusión de injerto o hundimiento. Hay que ser bastante meticuloso con la selección del paciente, la técnica quirúrgica, la rehabilitación postoperatoria, ¿no? Muchas gracias a todos por su atención. ¿Aló? ¿Se escuchó? Excelente, doctor. Se escuchó. Sí, excelente, doctor. No se preocupe, se escuchó. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario de los participantes sobre la laminoplastia, su experiencia. Eduardo, yo tengo una duda en relación al uso de colarín postoperatorio de laminoplastia. Sí, doctor, díganos. Porque ¿cuál es el motivo de uso de 1 a 2 semanas de colarín postoperatorio para laminoplastia? Doctor José Luis. Sí, doctor. Sí, tiene toda la razón. La referencia en cuanto al uso del collarín cervical blando, ¿no? Es muy flexible y va a depender mucho de la comodidad del paciente, ¿no? Es por eso que cierta bibliografía menciona no usar collarín desde la sala de operaciones, otros dicen 1, 2, hasta inclusive lo máximo que él tenía de bibliografías hasta 3 semanas, ¿no? Por eso por ahí lo puse en la imagen. Pero en realidad no es que es necesario el uso de un collarín, peor aún rígido, ¿no? Solamente es collarín blando para que le dé cierta comodidad, ¿no?, subjetiva al paciente, ¿no? Porque lo que nosotros buscamos es justamente la incorporación, la movilidad activa temprana, ¿no? Para evitar justamente la cifosis, la inestabilidad y el dolor cervical, como los estudios lo reportan, ¿no? Doctor Benítez, ¿algún comentario? Sí, yo soy contrario al uso de colarín porque no hay función biomecánica para postoperatorio de laminoplastia. Entonces es un costo a más para el paciente y también un riesgo de infección, porque el uso de colarín en una área que tiene una cicatriz grande de exposición cervical posterior, pienso que podemos no utilizar colarín. Gracias,